¿Me escuchan? Voy a intervenir. ¿Me escuchas bien? Sí. Entonces, digamos que, grosso modo, lo que hiciste o lo que hicimos el martes, digamos que fue Sí. dar un tránsito de su alcance. Andrés, ponte el micrófono bien en la boca para que lo digamos bien, que eso pasó la martes. Ahora sí, es que el martes y el sábado estoy en mi casa. ¿Ahí se escucha bien? Sí, digamos que a veces se intenta cortar, pero sí se escucha. ¿Será que mi internet también? Decía, digamos que hicimos un grosso de lo que es la terapia cognitiva, ¿sí? Nos habías dicho que esta es la tercera sesión de la pues del libro en este caso de Judith Beck. Nos indicaste, digamos, de forma muy sucinta, que tiene que ver con todo el esquema cognitivo, tiene que ver entonces con las tres situaciones, los pensamientos automáticos negativos. Referencia a que dice que necesito los pensamientos automáticos negativos. Después subimos a las creencias intermedias. ¿Cuáles son las creencias intermedias? Entonces ahí están los supuestos, reglas. Ahí entonces vamos a hablar mucho más. Una nueva perspectiva de indagar también sobre aquellos aspectos, llamémoslos positivos o favorables, adaptativos de la persona, en términos también de poder reconocer y fortalecer esas estrategias y recursos personales de cada persona, de cada individuo, que por mucho tiempo también dentro del escenario clínico, pues, o la experiencia clínica, lo había hecho sin saber que era algo que se podía hacer. O sea, de alguna manera me empecé a preguntar también muchas veces como, bueno, pero es que esta persona, más allá de su síntoma, más allá de su dificultad o conducta problemática, en términos pues como más de las adicciones, que es donde yo más tengo experiencia, pues también es una persona que ha hecho esto, que ha estudiado, que ha tenido, digamos, como otros recursos, y poder entender que esto hace parte como de un asunto teórico, pues también de alguna manera me hace sentir que es validado, ¿cierto? Que no estaba tan errónea frente a esas intervenciones y que de alguna u otra manera también nos pone a los terapeutas en una postura de reconocer también esos aspectos tan favorables como parte del ejercicio terapéutico, ¿cierto? Que a veces también uno desde el conocimiento y desde la postura quizás de poder, sesga también un tanto el modo en cómo las personas ven las cosas. Me quedó muy grabado lo que decías, es que quien maneja la sesión es el paciente y uno muchas veces desde la postura terapéutica, o lo hablo pues personalmente, es quien maneja los objetivos y no debe ser así de ninguna manera. Entonces fue muy satisfactorio pues como reconocer estos aspectos. Perfecto, súper. Bueno, sí, entonces vimos los principales cambios, que ese es uno de ellos, y empezamos a hacer como el recuerdo de la conceptualización cognitiva, pero en modo de principios. Alcanzamos a ver 10 principios básicos y quedamos en este principio que es el 11 y que tiene que ver con lo que tú estás hablando, que cuando nosotros... Ana, perdón, te interrumpo. Sí. Ya logramos organizar como todo, entonces para que estés tranquila puedes hacer la presentación continuo, que yo estoy pendiente de sala de espera y demás. Listo. Ay, gracias, perfecto, súper. Bueno, Listo. Maravilloso. Entonces, en este sentido de las sesiones estructuradas, hay un mito como que el terapeuta es quien dirige toda la sesión y es el que dice qué se va a hacer, y en realidad, como tú acabas de decir, no es así. O sea, cuando hablamos de que una sesión es estructurada, es que hay unos pasos, digamos, o unos momentos que constituyen la sesión. Entonces, el terapeuta sí arma una estructura de cada sesión, pero en términos de tópicos generales. Por ejemplo, como empecé con ustedes, pedimos una breve actualización o una breve descripción de lo que le pasó en la semana, le decimos al paciente qué es lo que quiere trabajar, o sea, establecemos una agenda,
controlamos el estado de ánimos objetivamente, hacemos un plan de acción, revisamos tareas, sugerimos un nuevo plan de acción y hacemos síntesis y retroalimentación. A eso es que se refiere a grosso modo lo que significa que las sesiones de la terapia son estructuradas. ¿Para qué? Para que eso se pueda llevar a cabo de una manera mucho más eficiente. Como son tiempos limitados, nosotros buscamos que en las sesiones que la sesión se optimice lo máximo posible y así obtener la mejoría en el paciente. Entonces, tener como esa adhesión en ese formato hace que los terapeutas sean mucho más eficientes y facilita los objetivos. Digamos que antes de una sesión, mínimamente tenemos que revisar nuestras notas rápidamente, miramos la meta general con la que estamos trabajando. En este caso es, pues obviamente disminuir el estado de ánimo depresivo del paciente. Digamos que ese es el objetivo general. Puede ser disminuir el estado ansioso, puede ser tener un mejor control de los impulsos. Pues partimos de los objetivos generales y por eso sí es importante leer la sesión, las notas de la sesión antes de empezar la siguiente, para que así podamos hacer un enlace con la sesión anterior y que el paciente pueda sentir que realmente como que se está teniendo en cuenta lo que hemos trabajado en las sesiones anteriores. No, cuando tú decías que es muy importante que no nos centremos en lo que el terapeuta piensa que se debe trabajar, sino en lo que el paciente quiere trabajar, a veces pasa que el paciente, sobre todo inicialmente, no tiene muy claro qué es lo que quiere trabajar y podemos ayudarle mencionando los problemas. Tú me mencionaste en la primera cita esto, ¿por dónde quieres iniciar? ¿Por dónde quieres que comencemos o qué quieres que trabajemos el día de hoy? Y lo que buscamos es que las notas nuestras sean tan específicas que nos permita muy rápidamente hacer una ojeada general y saber qué fue lo que trabajamos. En el siguiente principio, tenemos que la terapia cognitiva ayuda a los pacientes a identificar, a evaluar sus pensamientos automáticos disfuncionales por medio del empirismo colaborativo, el diálogo socrático, el descubrimiento guiado fundamentalmente. Entonces el terapeuta tiene que tener la habilidad de ayudarle al paciente a identificar los pensamientos automáticos asociados a su malestar emocional, a sus reacciones fisiológicas o a sus reacciones conductuales. Y la pregunta que todos conocemos es, ¿qué está pasando por tu mente en este momento? O si el paciente está contando una situación particular que vivió, la pregunta es, ¿y en ese momento qué estaba pasando por tu mente? Identificamos el pensamiento automático y el objetivo de este principio es que el terapeuta ponga a prueba la validez de estos pensamientos automáticos y juntos diseñen un plan de acción para hacerle frente a ese pensamiento automático. No solamente evaluamos la validez, sino la utilidad. No todos los pensamientos son distorsionados, y lo vamos a ver en otro principio. Nosotros no podemos romper el principio del empirismo colaborativo, y es que nosotros, ¿cómo vamos a saber que el pensamiento es disfuncional si no conocemos el entorno del paciente? Entonces nosotros sí tenemos que hacerlo conjuntamente, es verificar a partir de esa evaluación conjunta la veracidad y la utilidad de esos pensamientos. Recuerden que si de entrada nosotros como terapeutas damos por sentado que un pensamiento es distorsionado, estamos violando el principio del empirismo colaborativo. Nosotros de verdad tenemos que hacer preguntas por medio del diálogo socrático para ver si realmente ese pensamiento es totalmente cierto, parcialmente cierto o totalmente inexacto, ¿cierto? Habitualmente, cuando los pensamientos disfuncionales son más de tipo rumiatorio o de una autocrítica constante, lo que hacemos no es ponerlos a prueba, sino más bien ayudar a los pacientes a que acepten estos pensamientos. Yo les hago una analogía como cuando a uno se le pega una canción
uno le pone una canción, quítese pues la canción de la mente. No hay forma de quitársela. Y uno sigue con la canción ahí. Y uno no se perturba porque la canción está ahí. Lo mismo debería pasar con los pensamientos. Es simplemente aceptarlos sin detenernos a evaluarlos como positivos o negativos. O también, cuando los pacientes hacen una expresión como, es que yo lo entiendo racionalmente, pero lo sigo sintiendo, probablemente tengamos que cambiar de estrategia para técnicas más experienciales, para técnicas más basadas en la imaginación. El principio número 13 es también nuevo. Digamos que antes hablábamos de las tareas terapéuticas, pero en este momento la terapia cognitiva incluye planes de acción, donde el objetivo fundamental, donde el objetivo más importante es que al finalizar la sesión el paciente diga que se siente mejor y que tenga alguna herramienta para enfrentar, como hablábamos la clase pasada, los obstáculos que se pueden presentar próximamente para que pueda cumplir con sus objetivos. Y ese plan de acción incluye identificar y evaluar los pensamientos automáticos que pueden surgir como obstáculo para lograr sus metas particulares o implementar estrategias de solución de problemas que también nos pueden ayudar a romper o a pasar esos obstáculos, o a practicar habilidades conductuales que hayamos tenido como o aprendido en la sesión. Habitualmente los pacientes, así como ustedes, o sea, a todos nos pasa que vemos una sesión y a la siguiente, ¿qué trabajamos? Yo no me acuerdo. ¿Qué fue? Le toca a mirar el cuaderno a ver qué escribió. Esa es una tendencia a olvidar ciertas cosas e incluso las sesiones de terapia. Y por eso, cuando es así, los resultados tienden a ser mucho más pobres, llamémoslo de esa manera. Lo que se sugiere es que nosotros, digamos que antes se usaban unas hojas calcables, ¿cierto? Que uno escribía acá y pasaba a la otra hoja, yo no sé eso hoy cómo se llama, o le toman una foto al plan de acción, porque la idea es que tanto el terapeuta como el paciente registren el plan de acción para que puedan estar trabajando como el mismo lenguaje. Y los planes de acción, digamos que uno puede decir que cuáles son los pensamientos automáticos, qué quieres tú lograr la otra semana, como hablábamos de la paciente mía depresiva. Yo mínimamente quiero lograr no tener tantas responsabilidades y poder evacuar lo que tenga pendiente para poder pues como estar tranquila. Pero ¿cuáles son los obstáculos? Pues que tengo una clase, que tengo que dictar esto, que tendría que llamar al jefe. ¿Y qué piensas tú? ¿Qué cogniciones pueden surgir en ese momento cuando tú vayas a hacer esa llamada que puedan obstaculizar tu meta? No, pues que él que va a decir si yo le cuento que estoy enferma, de pronto no les va a gustar que yo esté incapacitada, y trabajamos esas cogniciones evaluándolas y sacando en el mismo plan de acción los pensamientos alternativos que puede tener el paciente en ese momento o las acciones adicionales que podría incluir para poder lograr sus objetivos. Una de las características de los pacientes depresivos es que incluso sienten que en plan de acción no van a poder cumplirlo. Por eso tienen que ser tareas tan pequeñas y que el terapeuta verifique que realmente él se siente capaz de lograrlo. Tienen que ser tareas muy pequeñas y se le dice que ponga el plan de acción en la nevera, en el espejo del cuarto, en el espejo del baño, para que todos los días inicie leyendo ese plan de acción. Y el último objetivo es que la terapia cognitiva, como hablamos muy al principio de la clase pasada, se sirve de una gran variedad de técnicas. Recuerden todo esto dentro del contexto cognitivo, con el objetivo de cambiar el pensamiento para influir en el estado de ánimo y en la conducta. Entonces aquí tenemos, dentro de ese marco cognitivo, podemos implementar técnicas de la terapia de aceptación y compromiso, de la terapia dialéctico-comportamental, de la terapia gestáltica, usamos mucho la terapia experiencial, de la psicoterapia interpersonal, de la terapia centrada en esquemas, de la terapia centrada en la compasión, en el mindfulness, centrada en la persona, la terapia metacognitiva, bueno, etcétera. ¿Cierto? O sea,
Todo esto recuerden dentro de un contexto cognitivo. ¿Alguna inquietud de estos principios? ¿Me escuchas? Sí. Bueno, sé que ya me lo respondiste, pero igual. Es decir, digamos que, por ejemplo, en la aceptación de compromiso, ahí se habla algo de lo que se llama fusión cognitiva. Cognitiva. Ujú. Una técnica que me ha servido mucho, ver la cámara, porque eso toca hacerlo con las manos. Sí, ya te vemos. Entonces, hay una técnica de función cognitiva que es cuando, entonces, lo que tú estás diciendo, el consultante está muy metido, piensa que no se puede hacer el pensamiento, que es como que lo único. Entonces, hay una técnica que uno le dice con las manos, y entonces uno le dice que se acerque las manos de esta forma. Entonces, uno, abriendo los ojos, entonces, que ve. Pues obviamente pues, que es solamente las manos. Entonces no lo fuerza a decirle, pero ¿y qué más ves? Las manos. Y ahora igual la pregunta, ¿qué más ves? Entonces dice, no, pues ya veo las manos, o lo que está alrededor, ¿sí? Entonces, porque de alguna forma uno le dice, eso es lo que pasa a veces con el pensamiento, que solamente te centras en ese pensamiento, te fundes con las opciones. Es decir, la invitación es a estás haciendo eso, te descentres del pensamiento y hagas esto. Es decir, plan de acción, digamos, sabe en ese orden de ideas y otras técnicas, por ejemplo, fusión cognitiva. La difusión cognitiva. Para la difusión cognitiva eso. Ujú. Pero ¿qué dijiste de la difusión cognitiva que se te cortó al principio? Es que a veces se te escucha muy bien y se va, vuelve y se va. O sea, que si se permite, cuando tú hablas del plan de acción, estas técnicas se permiten hacerlas en este punto de la psicoterapia. Claro, total, pero absolutamente. No. Pero total, absolutamente. Es como yo hago otra muy parecida y es cuando quiero trabajar un poco la resistencia al cambio, ¿cierto? Que también es con las manos. Los seres humanos, lo que sea diferente, lo rechazamos. Es una tendencia por el principio económico. Entonces yo le digo, háganlo ustedes en sus casas, crucen las manos. ¿Qué dedo tienen en el frente? ¿El derecho o el izquierdo? ¿Qué dedo tienen mirando ustedes enfrente? ¿El derecho o el izquierdo? El Muy derecho. bien, suéltense, muy bien, suéltense, vuelvan y hagan así. ¿Qué dedo tienen? ¿El mismo o diferente? Apaguen los micrófonos, los que no estén hablando, para que no se escuche interferencia. ¿El mismo o diferente? El mismo. El mismo. Cada que ustedes hagan así van a tener el mismo dedo. Ahora inviertan todos los dedos. ¿Cómo se sienten? Muy incómodo, como raro. Como raro. ¿Cómo más? Se siente como forzado. Como forzado. ¿Maluco? No insoportable, pero sí es como raro. La tendencia a volver a hacer esto. Y la mayoría de las personas dicen, ay, no, así no, muy maluco. No, 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 ay, no, no, es que eso así no es. No, 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 esto está muy maluco. Te hace daño. Te duele. No. Te hace daño. No. Eso es tolerancia, digámoslo así, a la incomodidad, porque ni siquiera es malestar. Eso es tolerancia a la incomodidad. Se magnifica lo que habitualmente no estamos acostumbrados a vivir o a experimentar. Por eso es que muchas personas tienen mucha intolerancia
a la incomodidad o al malestar, porque no toleran ninguna sensación diferente. Y a veces no son ni buenas ni malas, son la única forma es que yo ya no siento la incomodidad, pues de tanto hacerlo así. Cuando ya nos exponemos a esa diferencia, ya no se siente nada. Y es otra forma de exponernos a ciertos sentimientos o a ciertas emociones o a ciertos momentos que no son gratificantes, pero tampoco son terribles. Sí, todas, o sea, muchas técnicas, muchas metáforas podemos usar. Claro que sí, todo dentro del contexto cognitivo, si somos cognitivos, obviamente, ¿cierto? Que es pues importante aclararlo. Entonces, vamos a continuar con la conceptualización cognitiva. Como les dije, estamos intentando hacer en secuencia, como ella plantea que se haga. Ella dice que es muy importante como que hacer una secuencia lógica. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es la conceptualización cognitiva con sus cambios. Y aquí se van a resolver estas preguntas. ¿Qué es la conceptualización cognitiva? ¿Cómo se inicia el proceso de conceptualización? ¿Cómo ayudan los pensamientos automáticos a que el terapeuta comprenda todas las reacciones emocionales, cognitivas y conductuales? ¿Cuáles son esas creencias básicas e intermedias del paciente? ¿Qué es entonces el modelo cognitivo más complejo? Y digamos que vamos a ir poniendo el ejemplo de AB y ejemplos de mis pacientes. Y finalmente, ¿cómo entonces se llena el diagrama de conceptualización basado en las fortalezas y el diagrama de conceptualización tradicional? ¿Para qué sirve la conceptualización cognitiva? Que es de la que parte todo el proceso psicoterapéutico. La conceptualización cognitiva nos permite entender a los pacientes en términos de sus fortalezas y sus debilidades. Nos permite comprender el marco de referencia bajo el cual ellos están interpretando el mundo. Nos permite entender por qué el paciente se siente o piensa, se siente y actúa de determinada manera. Reconocer y explicar cómo el paciente formó determinado trastorno psicológico o determinada problemática a través de sus pensamientos disfuncionales y sus creencias. Esta conceptualización también nos permite afianzar la relación terapéutica porque a medida que nosotros vamos conceptualizando, vamos socializando con el paciente, los hallazgos que vamos encontrando, eso es lo que llamamos descubrimiento guiado. Y cuando el paciente se siente identificado con nuestras devoluciones, hace mayor enganche en la relación terapéutica. Nos permite plantear o formular un tratamiento, tanto dentro de la sesión como fuera de la sesión, acorde al perfil cognitivo del paciente, tanto en términos explicativos como descriptivos, es decir, en términos nosológicos, en términos ideográficos. Es decir, yo voy a planificar el tratamiento teniendo en cuenta la patología o la psicopatología que está presentando, obviamente, pero al mismo tiempo lo que explica esa patología que hace que sea diferente una depresión en Pepito que en Juanito, ¿cierto? Nos permite también escoger las intervenciones más acertadas y adaptar el tratamiento de verdad a las necesidades del paciente. En muchas ocasiones nos puede pasar que el diagnóstico no lo tenemos muy claro y nosotros podemos plantearle al paciente que necesitamos más información para seguir clarificando el diagnóstico. Sin embargo, los terapeutas, los psicólogos más bien, no trabajamos con el diagnóstico per se, sino con los problemas que constituyen el diagnóstico. Vamos a suponer que yo no sé si mi paciente tiene una ansiedad generalizada o unos rasgos obsesivos, ¿cierto? O ambos.
pero sí veo que tiene una alta necesidad de control, una preocupación excesiva, un nivel de exigencia alto. Entonces, mientras vamos clarificando ese diagnóstico, vamos trabajando esos problemas específicos y vamos usando herramientas. Apaguen los micrófonos, por favor. Vamos usando herramientas para ir clarificando el diagnóstico. Y también superar los puntos de estancamiento. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta que ponemos un plan de acción y vemos que el paciente dice, no, es que yo no lo hice, me voy a dar cuenta que probablemente sus propias creencias y sus propios pensamientos automáticos son los que están obstaculizando el logro de esa tarea. Entonces, que es probable, si yo pongo en el plan de acción, por ejemplo, a un paciente con ansiedad social, salir a reunirse con sus amigos y a conocer personas nuevas, pues si yo no verifico y le pregunto, ¿tú te sientes capaz de hacer eso? Si uno preguntó eso, pues el paciente se va con la supuesta tarea para la casa y a la siguiente sesión va a decir, bueno, yo le pregunto, ¿y si, cómo te fue con la actividad? No, yo no la hice. Y vamos a ver como si el paciente no estuviera comprometido. Pero lo que pasa es que su misma problemática y sus mismas creencias están obstaculizando el logro de sus objetivos. Una formulación no es estática, les contaba la sesión pasada. Una formulación está en constante cambio, evoluciona, es como movible y te permite, obviamente, los datos que se recopilen nuevos, irlos adaptando a a la conceptualización que tenemos. Puede pasar que la información que tengamos sea totalmente nueva, como que no conociéramos. Pero también puede pasar que lo que estamos descubriendo tenga relación directa con las creencias y problemáticas que hemos venido trabajando. Entonces, desde la primera sesión, nosotros estamos construyendo esa conceptualización porque estamos haciendo hipótesis permanentemente. Esa conceptualización inicialmente nos permite ir identificando los problemas más presentes, las cogniciones más relevantes, las principales estrategias conductuales, incluso algunos factores de mantenimiento. Y entender estos problemas nos va a permitir pues hacer el diagnóstico. Al menos nos va a permitir empezar a hacer unas hipótesis diagnósticas. Y continuamente estamos recopilando información y resumiendo lo que estamos escuchando y devolviéndole al paciente para verificar nuestras hipótesis. Es muy importante que cuando nosotros vamos a lanzar una hipótesis de la formulación, estemos como que tengamos algún sustento dentro de lo que hemos vivido con nuestro paciente de esa hipótesis, porque si no se hace una resistencia al cambio. Entonces, continuamente le vamos a preguntar al paciente si está de acuerdo con lo que le estamos contando, si se identifica con lo que le estamos diciendo. Si el paciente dice sí, tengan la certeza que eso está fomentando la alianza terapéutica y aparte de estar fomentando la alianza terapéutica, está sirviendo para ese descubrimiento guiado que también es absolutamente terapéutico. Si el paciente dice que no le parece lo que le estamos diciendo, es muy importante en ese momento como evaluar de dónde saqué yo esa información y clarificar esta información. Yo tuve una paciente que llegó a consulta y me contó que, bueno, que había ensayado muchos psicólogos y que, bueno, que no le había ido bien, eso es muy común escucharlo, porque no todo el mundo empatiza con todo el mundo, ni siquiera necesariamente es por el terapeuta. Pero habitualmente los pacientes tienden a poner la responsabilidad en el terapeuta, no en ellos mismos. Entonces me contó de la última experiencia y me dijo que le había pasado algo que le había molestado muchísimo y era que ella había ido por una relación de pareja como muy conflictiva que quería terminar y no había sido capaz de terminarla.
y que ella era una mujer muy autónoma en muchas cosas, pero que afectivamente no lo era y que quería trabajar esto. Entonces, el terapeuta en esa primera sesión se fue a su infancia, a su adolescencia, y ella le contó pues que su padre había muerto a los 15 años y que pues que había sido duro en su momento, pero que ella sentía que lo había pues elaborado bien. Y el terapeuta, la devolución que le hizo fue que ella no había, que lo que ella le estaba pasando era que ella no había elaborado la muerte de su padre y que esto era la causa de lo que ella estaba viviendo en su relación de pareja. Ella no estuvo de acuerdo con esa retroalimentación y evidentemente no volvió. Cuando uno puede dar una devolución y el paciente decirle que no está de acuerdo, no dejemos eso abierto, tratemos de explorar un poco más para yo cambiar mi hipótesis, ¿cierto? O de pronto que el paciente vea los elementos desde los cuales yo puedo estar haciendo esa inferencia, pero tienen que ser inferencias de alto nivel, o sea, que de verdad yo tenga un sustento. Me explico, o sea, a veces las hipótesis son, ¿cómo les explico esto? Yo les digo mucho a mis estudiantes esta frase: se le busca el pelo negro al gato blanco. Entonces, por ejemplo, una persona llega con cualquier problema afectivo y evidentemente, pues seguramente tendrá sus orígenes en sus experiencias tempranas, pero se hacen unas hipótesis como seguramente entonces tuvo un vínculo excesivo con la madre o con el padre cuando ni siquiera conocemos esa información. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con la información que se comparte con el paciente para que de verdad tenga un sustento, no desde la teoría, sino desde el caso. Cuando tengo la información desde el caso, ya lo puedo relacionar con la teoría. Entonces, esta terapia cognitiva, este modelo está basado en la hipótesis donde se parte que las emociones, comportamientos y fisiología de las personas, ahí hay un error, es fisiología de las personas, están basados en la percepción, o sea, como en síntomas fisiológicos, están basadas en la percepción de ciertos eventos. Se ha pensado que los eventos deben ser externos. No. Un evento o un precipitante o un activador puede ser tanto externo como interno. Un evento externo es, por ejemplo, perder un examen, terminar una relación, ser despedido de un trabajo. Pero un evento interno es, por ejemplo, cuando una persona siente sudoración, taquicardia o mareo. Solo eso puede ser interpretado y alguien está escribiendo en el grupo, porfa, para que le den ingreso, Juan. Esperen, yo le doy ingreso. No. Bueno. Juan, ¿escuchas? Para que le den ingreso a una estudiante. Entonces, sí, los eventos internos también pueden desencadenar reacciones emocionales, comportamentales y fisiológicas. O sea, que si un terapeuta quiere entender el por qué un paciente llega a consulta con lo que siente o con los comportamientos disfuncionales, lo importante es entender sus cogniciones, inicialmente las más superficiales y posteriormente las más profundas. Me va a empezar con la chica, no darle el ingreso, pero es que no aparece. Muy bien. Entonces, ¿cómo iniciamos el proceso de conceptualización? Pues partimos de la evaluación y todo lo que es la anamnesis. Yo habitualmente divido mis consultas en 3 momentos. Un primer momento es donde una consulta que no tenga una intervención en crisis, evidentemente, porque si no cambiaría el formato, pero la consulta yo la divido en 3 momentos.
un primer momento que es donde yo me entero del motivo de consulta, es cuál es su dolencia principal, cuáles son los síntomas que está presentando en el momento que están causándole un malestar significativo. Y todo alrededor de el problema presente, del problema actual, excepto que el paciente llegue hablando del pasado, como lo vimos en la clase pasada. Al mismo tiempo, en ese primer momento, desde que el paciente entra, yo estoy haciendo la evaluación del estado mental. Estoy viendo su apariencia, estoy viendo su actitud, estoy viendo el afecto. O sea, estoy evaluando de entrada el estado mental. Y todo este motivo de consulta, más las manifestaciones y los problemas que él me está contando, me va ayudando interiormente a ir lanzando hipótesis. Incluso yo voy escribiendo en mi historia clínica interrogantes. Yo tengo 2 historias clínicas. La que se pasa en la historia clínica digital, más una en el iPad, donde yo voy escribiendo todo lo que el paciente como me cuenta y lo que para mí es importante y donde les explico cosas, en fin. Entonces, yo voy haciendo hipótesis. Entonces pongo, por ejemplo, TAC y pongo unos interrogantes, trastorno de ansiedad generalizada. O sea, voy haciendo mis hipótesis. En ese primer momento también identifico qué medicamentos y qué tratamientos ha hecho por el problema actual. Si está tomando algún medicamento, si ha hecho algún otro tratamiento para el problema actual o si ha tenido tratamientos anteriores relacionados con esto. También exploro todas sus relaciones significativas y todas las áreas de funcionamiento, no solo para identificar los problemas que está presentando el paciente en cada área, sino también para encontrar las áreas de mejor funcionamiento. También vamos a tratar de identificar qué es lo que funciona muy bien para el paciente y en general aspectos relevantes de su historia, pero, ojo, recuerden que lo hago temporalmente. Entiendo el presente, luego el segundo momento es medio distal es historia del problema. Y seguramente más adelante, a veces pasa en la primera sesión que se da, algunos elementos pasados que de alguna manera están contribuyendo en el problema actual. Pero esos son los 3 momentos en los que yo distribuyo pues la cita. Al pasado no voy inicialmente si el paciente no lo nombra. Voy ya por allá en la tercera sesión, cuando ya estoy en la búsqueda de creencias ya más profundas. Entonces, toda la evaluación me permite a mí, no les estaba mostrando esto. Toda esta evaluación me permite a mí iniciar la conceptualización cognitiva. Miren que ustedes ven un paciente y el paciente empieza a narrarles que está muy deprimido, porque lo despidieron del trabajo, como en el caso de Abel, porque se separó. Dice entonces que se siente un padre fracasado, un trabajador fracasado, un padre incompetente. Entonces vamos viendo que hay una regularidad en su discurso. Y esa regularidad en su discurso es a nivel de un contenido, como un tema. Entonces, en este caso que estamos planteando, es como un tema de fracaso, un tema de incompetencia. Entonces yo ya voy lanzando una hipótesis. Mi primera hipótesis es que esta depresión puede tener como vulnerabilidad psicológica un esquema de fracaso o de incompetencia. Entonces, como hablábamos en la clase pasada, en términos psicopatológicos, tanto adaptativos como desadaptativos, tenemos 3 niveles de procesamiento. Pero lo primero que nos llega a consulta, lo que tenemos ahí a la vista, el nivel más superficial y más asequible, son los pensamientos automáticos. Y cómo de esos pensamientos automáticos se va a derivar las reacciones emocionales, comportamentales y fisiológicas. Estos pensamientos son los que nos van a ayudar a entender precisamente las reacciones de un paciente. ¿Por qué 2 personas que se separan, una entra en depresión y otra no? Precisamente por la forma de interpretar los hechos. Precisamente por la forma de interpretar los hechos. ¿Por qué decíamos que no son los hechos en sí mismos los que causan la perturbación, sino la interpretación que hacemos de los hechos?
Y la otra, probablemente una persona está pensando, soy un fracasado, soy un incompetente, no fui capaz de conservar mi puesto, y la otra persona está pensando, yo me desempeñé bien, tengo que evaluarme en términos de qué fallas pude haber tenido, pero yo sé que hice un buen trabajo, ¿cierto? Entonces, esas dos formas de ver el hecho son las que van a cambiar las reacciones emocionales, comportamentales y fisiológicas. Eso es lo que hace que entonces una persona de pronto tenga como estrategia el consumo de alcohol o el aislamiento o etcétera, porque hay unas valoraciones que está haciendo que están generando un malestar significativo. Entonces, las reacciones de las personas tienen sentido una vez conocemos sus pensamientos. El terapeuta, por eso, debe centrar inicialmente la atención en el contenido de las verbalizaciones. Digamos que las verbalizaciones son el producto de nuestra forma de procesar la información. Y es por medio de las verbalizaciones que nosotros podemos identificar esos pensamientos automáticos. Por eso es muy importante decirle a los pacientes que van a, y nosotros mismos, recuerden que lo que uno entrena en uno, pues no va a ser capaz de enseñarlo. Básense en ese principio, no importa qué sea. Yo no puedo enseñarle a alguien a jugar tenis sin que yo sepa jugar tenis. No es posible. Entonces, se espera que nosotros mismos estemos muy atentos a nuestros cambios emocionales, a nuestros cambios fisiológicos o a esas tendencias a actuar que vemos constantemente. Pero yo, ¿por qué me cuesta decir que no? Yo, ¿por qué termino cediendo? Esas tendencias a actuar también son como un parámetro que nos dice, bueno, ¿qué estaré pensando? Ahí es donde yo, cuando tengo cambios emocionales, fisiológicos o tendencias a actuar en los pacientes, tengo que explorar cuál es el pensamiento que está detrás para empezar a evaluar inicialmente ese pensamiento automático. Vale, vamos a evaluar la validez en términos de, llamémoslo así, objetividad. Y la objetividad se mide en términos de un pensamiento que tenga evidencia, un pensamiento que sea útil y un pensamiento que no sea dogmático, porque estos tres elementos son los que terminan siendo pensamientos imprecisos o inexactos o inútiles, como los llamamos. Entonces, cuando un terapeuta logra identificar esos pensamientos automáticos en un paciente y logra ponerlos a prueba haciendo una reflexión objetiva, en la misma sesión el paciente logra ver el cambio en su emoción y en sus reacciones fisiológicas y tal vez en sus comportamientos. ¿Y por qué digo que tal vez? Porque a veces uno puede cambiar el pensamiento y cambiar la emoción, pero a veces hay patrones de conducta muy arraigados que también hay que combinarlos con técnicas comportamentales y conductuales, ¿cierto? Pero es muy importante demostrarle al paciente, súper importante demostrarle al paciente, que al cambiar, al poner a prueba el pensamiento, se cambia la emoción. ¿De dónde surgen entonces estos pensamientos? Yo siempre hago la analogía de la biblioteca y es que nuestra mente es como una biblioteca que cuando nacemos esta biblioteca no está vacía. Nacemos con la parte biológica, que es la herencia de nuestros padres. Nacemos con la capacidad de sentir emociones filogenéticamente heredadas. Esas emociones, digamos que hay una predominancia emocional. Esa predominancia emocional es que uno dice, ay, este niño como es llora por todo, como es de miedoso, como es de irritable, es que mira, desde bebé es bravo. O sea, hay una predominancia emocional que muy probablemente sea dada temperamentalmente, o sea, por esa parte de la herencia. Y luego, a medida que se da la interacción con las primeras figuras de apego, se empieza a formar la información que tenemos de nosotros mismos, del mundo y los demás, y a partir de esa parte temperamental, los niños van formando información o van construyendo información que les permita como lidiar con sus realidades. Por eso, dos hermanos criados en un mismo ambiente no son iguales, ¿cierto? Todas esas experiencias que los niños van teniendo van formando unas creencias o esquemas.
que entonces son las que definitivamente van a guiar todo el procesamiento de la información. Entonces, si vamos como de lo superficial a lo profundo, ¿de dónde surgen esos pensamientos? De fenómenos cognitivos perdurables que denominamos creencias. ¿Y por qué digo perdurables? Porque por el principio económico, la información que empieza a almacenarse en cada individuo se va a ir fortaleciendo y se va a ir perpetuando por medio del principio de economía cognitiva que todos conocemos, donde es más fácil para el organismo confirmar que desconfirmar. Y por eso, si nosotros queremos un cambio a largo plazo, necesitamos no solo trabajar esos pensamientos, sino las creencias que subyacen a estos pensamientos. Entonces, las creencias, digamos que es la información referida al mundo, nosotros mismos y los demás, y es, digamos, el concepto de esquema. Cuando yo hago la analogía de la biblioteca, yo digo que la biblioteca pues es llena de estantes, que estos estantes se llenan de información. Los estantes de esas bibliotecas o la estructura donde está contenida la información precisamente se llaman estructuras, y dentro de esa información, dentro de esos estantes hay libros. Los libros contienen mucha información. Esos libros es lo que denominamos en el modelo cognitivo esquemas, ¿cierto? Dentro de esos libros hay mucha información, que es lo que podríamos denominar creencias. Y todos tenemos creencias. Esas creencias se forman, como les digo, en la infancia y son ideas sobre el sí mismo, el mundo y los demás. Pueden ser creencias adaptativas o desadaptativas. Cuando son desadaptativas, son creencias fundamentales, muy arraigadas, muy profundas, que a menudo no son cuestionadas por nosotros, porque ni siquiera las vemos como muy manifiestas, no las ponemos a prueba. Se creen como si fueran verdades absolutas. Y hacemos muchas cosas para perpetuarlas de una manera involuntaria. ¿Cómo nosotros identificamos esas creencias? Como les decía ahorita, en los temas que se van haciendo presentes en la consulta y que salen en esos pensamientos automáticos. Entonces nosotros podemos empezar a inferir estas creencias a través de esa narrativa de la forma de interpretar los hechos o de esos pensamientos automáticos que nos van a ir mostrando como un contenido muy regular. Entonces, como pueden ser adaptativas y desadaptativas, entonces vamos a mirar un poco las creencias adaptativas. Esta es como la nueva propuesta. Y todos tenemos creencias adaptativas y otras que no lo son tanto. Igual que en las creencias desadaptativas, en la primera edición del libro de Judith Beck se mencionaban dos temas fundamentales de los que se derivaban esas creencias. En el segundo libro, en el libro de retos, que es un libro que dice que cuando la terapia cognitiva tradicional no funciona, mencionaron 3 temas. Esos 3 temas en ese libro, para mí, no tenían mucha diferenciación. En este momento tienen un poquito, sin embargo, digo que el tema pues no es muy visible la diferencia en muchas oportunidades porque suelen como traslaparse las de inamabilidad con las de sentirse valiosas. Entonces, yo particularmente no me enredo con el tema. Simplemente vino la creencia o las creencias que tiene el paciente y ya, sean adaptativas o desadaptativas. Pero uno sí va a ver viendo que hay unas vertientes como unos contenidos que son muy regulares, o sea, de indefensión o incompetencia o de inamabilidad, que para mí son las más relevantes, y se pone una tercera categoría que es de no sentirse valioso. Pero eso tiene que ver, este último punto en este libro se aclara un poquitico más, porque dicen que es como las que tienen que ver con un asunto moral y de valores, como cuando uno se siente como inherentemente inaceptable y poco valioso, como que tiene que ver con los valores más profundos de la persona. Pero muy probablemente si una persona se sienta así, también se vaya a sentir o muy amado o poco digno de amor, ¿cierto? Entonces, las creencias centrales de competencia, ¿cuáles son? Soy razonablemente competente, efectivo, exitoso y útil. Mire la palabra razonablemente.
Una creencia adaptativa no es soy fracasada, soy exitosa. No soy capaz de hacer, no soy capaz sola, a soy capaz sola. No, no son dicotómicas. Puedo razonablemente hacer la mayoría de las cosas, protegerme y tener cuidado de mí mismo. Puedo tener fortalezas y debilidades en términos de efectividad, productividad y logro. Tengo una libertad relativa. Miren que todo es como un gris, nada de dicotomía. Me encuentro a la altura de las otras personas. Todo esto es en términos de competencia. Las creencias de amabilidad es que soy razonablemente simpático, agradable, deseable, atractivo, querido, cuidado. Estoy bien y mis diferencias no dañan mis relaciones interpersonales. Soy lo suficientemente bueno para ser querido por otros. Es poco probable que sea abandonado, rechazado o termine sola. Y yo aquí agregaría, y si eso pasara, no tiene nada que ver con mi ser, ¿cierto? Creencias centrales de sentirse valiosa. Soy razonablemente valioso, aceptable, bueno, como moralmente adecuado. Eso son las creencias adaptativas, que estas son básicamente una de las propuestas nuevas, aprender a sacar esas creencias adaptativas. Recuerden que esas creencias del sí mismo tienden a ser fuertes, ¿cierto? Cuando estas creencias han permanecido la mayor parte del tiempo, digamos que tenemos un mejor pronóstico. Pero cuando estas creencias no han estado presentes, pues hay que ayudar a construirlas. Y en otras personas, de verdad que la mayoría de las veces cuando hay un trastorno crónico, la gran parte del tiempo han estado las adaptativas y solo cuando entra en un episodio depresivo o ansioso o en alguna psicopatología es que aparecen las desadaptativas, porque se activaron y se vuelven latentes las adaptativas. Entonces, también tenemos las creencias fundamentales desadaptativas. Como les decía, digamos que en lo patológico buscábamos siempre lo patológico, las creencias que se estaban activando patológicas. Pero de verdad que se hace necesario, pues me parece demasiado razonable. ¿Quién dijo? Como les digo yo a mis estudiantes, ¿ustedes se imaginan que uno toda la vida esté pensando que es defectuoso? Pues obviamente tendría un nivel de disfuncionalidad muy alto y un nivel de deterioro significativo y de malestar significativo, ¿cierto? Las creencias viven latentes, ¿cierto? Y estas creencias desadaptativas son la contraparte de las creencias adaptativas. Digamos que mientras que una persona esté bien es porque las negativas están latentes. Cuando una persona entra en un episodio o en un problema o en una psicopatología es porque las negativas están latentes y las otras se pusieron hipervalentes. Recuerden que cuando un esquema está hipervalente es porque está rigiendo todo el procesamiento de la información. Entonces, se activan fundamentalmente en momentos de estrés particular y esos activadores muy probablemente tengan que ver con el origen de esas creencias. Por ejemplo, si una persona tuvo abandono en la infancia, no está pensando permanentemente que lo van a abandonar necesariamente, pero consigue un novio y tiene un problema con el novio y eso puede ser suficiente para detonar un episodio depresivo o ansioso. Y cuando entonces se activan esas creencias, la interpretación de los sucesos tiende a ser negativa y a generar pues una emocionalidad como ansiedad o depresión o problemas interpersonales o comportamientos disfuncionales, en fin. Entonces, como son 3 temas los que nos están sugiriendo, nos dicen que una de las creencias que se puede activar tiene que ver o qué tan capaz me siento yo de, o cómo siento yo que me puedo relacionar con los demás y ser amado por los demás, o si yo realmente estoy actuando consecuente con un código preestablecido moral.
Estas creencias desadaptativas se forman en la infancia por la relación con padres, hermanos, coetáneos. No se necesitan traumas gigantes para tener creencias desadaptativas, pero sí se necesitan como experiencias reiteradas. Aparte que estas experiencias reiteradas en muchas ocasiones son producidas por el mismo paciente por las profecías autorrealizadas que se hacen, por esos mecanismos de perpetuación que se hacen. Y estas creencias fundamentales son incondicionales habitualmente, o sea, no son condicionales. Incondicionales es que no dependen de nada, es decir, nada los salva, soy defectuoso, soy imperfecto, soy incapaz, soy inaceptable, etc. Y como les contaba, pues no se ponen a prueba, por el contrario, se usan maniobras y estrategias para que esa creencia no salga y digamos que al dejarla de lado y al ocultarla, no se le hace una prueba justa a ese esquema, por tanto se termina perpetuando. Y por eso es que se creen como verdades absolutas cuando se activan. Probablemente muchas de estas creencias no son totalmente falsas, pueden tener algún contenido de realidad, me voy a inventar. El papá lo abandonó, la mamá lo abandonó, y entonces la frase es que mi mamá no me quiso, y de verdad lo abandonó. O sea, ¿cómo vamos a refutar eso? O sea, si de verdad así fue. Lo que sí podríamos refutar es lo que esto dice de él mismo, o sea, lo que esa experiencia formó, lo que esa experiencia le dijo al paciente sobre él mismo. De ahí viene que los trastornos sean crónicos o agudos, de la densidad, de la capacidad asociativa de los esquemas, de, digamos, de la cantidad de información que tenga el esquema. Mientras más denso, más rígido, más capacidad asociativa, probablemente va a estar activado más permanentemente, y ahí estamos hablando de trastornos crónicos. También pueden haber creencias desadaptativas positivas, que pasa principalmente en episodios maníacos o hipomaníacos, que terminarían siendo también desadaptativas, porque lo que necesitamos es tener una visión realista de nosotros mismos, el mundo y los demás, no dicotómica, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos los 3 temas en los cuales se pueden ver esas creencias disfuncionales. El tema de indefensión, el tema de desamor y el tema de no tener valor, llamémoslo temas o dimensiones. Entonces, en indefensión tenemos soy ineficaz, soy un fracaso, soy incompetente, soy débil, no soy lo suficientemente bueno en términos de logro, ¿cierto? Incluso soy vulnerable, soy débil, etc. En las de desamor es porque la persona siente como que le falta tener como cualidades personales para tener el amor o relacionarse y vincularse íntimamente con los demás. Soy defectuoso, soy inamable, nadie me quiere, no soy lo suficientemente bueno como persona. Y las que pertenecen a la categoría de sin valor es, por ejemplo, soy un inmoral, soy un pecador, soy un peligro para los demás. Y por eso les decía que aquí lo están poniendo como en un grado en términos de lo moral. Se dice que antes decíamos que los pacientes no tenían sino una, máximo 2 creencias de una de las 2 categorías iniciales, que fue indefensión o inamabilidad. Hoy se plantea que puede tener una creencia o varias de cualquiera de las dimensiones. O sea, puede tener 2 de indefensión, una de inamabilidad y otra de sin valor, ¿cierto? Que antes se decía que no. Esto hace la conceptualización mucho más difícil, porque yo tendría que hacer ese diagrama de conceptualización que vamos a ver ahorita, lo tendría que hacer de las creencias que sea necesario para entender la dinámica y las relaciones de los pacientes entre las creencias nucleares intermedias, las estrategias y el nivel superficial, que son los pensamientos automáticos. Las personas que tienen psicopatologías graves, que han vivido como ambientes familiares muy deteriorados o muy
críticos o punitivos o castigadores, pues tienden a tener un funcionamiento más o menos óptimo, ¿cierto? Y a generar patologías mucho más graves, mucho más crónicas. Cuando una persona tiene más equilibrio entre las creencias negativas o las creencias adaptativas y desadaptativas, puede tener un nivel de estabilidad mucho mayor que quien no ha podido, por su historia de vida, formar creencias adaptativas. Y recuerden que pueden haber sido realistas en un porcentaje, pero no, lo más probable es que no sean 100% ciertas, porque el hecho de que una persona diga, es que a mí no me quieren, a mí nadie me quiere porque, y su origen es que el papá lo abandonó, en fin, y eso quiere decir que yo soy defectuoso, o sea, es verdad que el papá lo abandonó. Y una hipótesis es que el papá no lo quiso, pues la evidencia muestra que lo abandonó, pero la pregunta es si eso lo hace defectuoso o indigno de ser amado, ¿cierto? Recuerden que en los trastornos crónicos estas creencias son mucho más extremas. Entonces, miren acá, como algunos ejemplos de las tres, creencias de incompetencia o indefensión. Soy inefectivo para realizar tareas, soy incompetente, inefectivo, incapaz, inservible, necesito de los demás para hacerle frente a las situaciones o no soy capaz solo, soy incapaz de proteger de mí mismo, soy vulnerable, débil, no tengo control, podría ser lastimado. Esta, por ejemplo, es probable ser lastimado, es porque se siente débil. Lo que yo les decía, que las creencias centrales, miren que los ejemplos están dados, lo que les expliqué la clase pasada fue esto, los mismos ejemplos del texto nos llevan a un esquema incondicional sobre el sí mismo. Este, por ejemplo, es probable ser lastimado, es sobre los otros y el mundo es peligroso. ¿Pero por qué? Porque en el fondo se siente débil y vulnerable. Soy una persona ineficaz comparado con otros, soy inferior, soy un desastre, soy perdedor, defectuoso, inútil. Esa defectuosidad es en términos de competencia. No soy lo suficientemente bueno para alcanzar logros, no estoy a la altura. De inamabilidad, soy desagradable, indeseable, poco atractivo, aburrido, poco importante, indeseado. No seré captado ni amado por otros porque soy diferente, soy raro, soy un nerd, soy defectuoso como persona. No soy lo suficientemente bueno como persona, no tengo nada que ofrecer, hay algo malo en mí. Nadie me quiere, soy destinado a ser abandonado, rechazado y a terminar solo. Y miren las creencias centrales de ser despreciable. O sea, cada uno de ustedes va a tener su propio criterio. Digamos que ellos lo nombran en términos de moralidad. Entonces dicen, soy inmoral, moralmente malo, un pecador. Ya la palabra inútil, para mí, pertenecería más a las de incompetencia e indefensión. E inaceptable, tendría que ver ese inaceptable porque es. Si es por un asunto de inamabilidad, si es por un asunto de ineficacia o por un asunto de moralidad. Soy peligroso, tóxico, loco y malvado, no merezco vivir. O sea, digamos que estas creencias son como si tuviera una percepción de sí mismo absolutamente devaluada y de un ser humano absolutamente devaluado. Muy bien. Entonces vamos a mirar esta gráfica para entender un poco lo que pasa con los esquemas y con la información que llega del medio. Miren el círculo que tiene un rectángulo. Es el círculo, es el esquema. El esquema tiende a filtrar la información pues que encaja con el rectángulo, porque es la que es similar. Los triángulos no caben dentro del rectángulo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un esquema de que es incompetente. Entonces, su pensamiento automático es que tiene dificultades para leer. Empata perfecto en el rectángulo. Es una información negativa. Está tratando de hacer como un préstamo en el banco y
no se siente capaz de hacerlo, piensa que no va a ser capaz de hacer esas vueltas para el crédito en el banco, también es negativa y entra directo al rectángulo. Una información positiva puede ser que las sesiones con la terapeuta pues, del paciente estuvieron bien, pero como es positiva no encaja. Más bien la transforma en un rectángulo. ¿Cómo? Ah, no, de pronto es que lo está haciendo para complacerme, para hacerme el favor, por ejemplo. Miren que los triángulos que son información positiva, por ejemplo, terminé de leer el libro, se convierte en información negativa para que encaje en el rectángulo. No, es que el libro o estaba muy fácil o el libro no estaba tan largo y por eso lo terminé. O sea, siempre se hace una atribución diferente para poder que encaje en el rectángulo. Y toda la información que es positiva, que no se transforma, digamos que a negativa, es rechazada, es absolutamente rechazada. ¿Por qué? Porque no encaja. Y esto es por el principio económico. Porque para la mente, para los esquemas van a infiltrar la información que es similar y desechan la que no lo es. Entonces aquí les dice esta tabla que el diagrama de procesamiento de la información es este que ven ahí, y es que demuestra cómo los datos negativos se procesan inmediatamente, claro, porque entran derecho, fortaleciendo la creencia central, mientras que los datos positivos se descartan, como los triangulitos de la parte de abajo, o se transforman en datos negativos para que puedan encajar en el esquema. Y cuando un paciente está deprimido, pues este esquema está hipervalente, por tanto está filtrando todo el procesamiento de la información. ¿Alguna inquietud hasta acá? De mi parte, no, señor. Muy bien, nadie más, perfecto. Entonces, ahora tenemos el nivel intermedio. En el nivel intermedio tenemos las creencias intermedias. Entonces, existen, vamos a coger esta tabla de acá. De esta manera. Entonces, decimos que el nivel más superficial son los pensamientos automáticos negativos, que el nivel más profundo son las creencias centrales y que el nivel intermedio es lo que llamamos creencias intermedias. Esto ya lo teníamos en el modelo anterior, ¿cierto? Esto que tenemos acá no es nuevo. Tanto estas creencias como estas son esquemas que hay entre los pensamientos automáticos y las creencias. ¿Qué dirían ustedes? Estrategias. Las estrategias pertenecen al nivel intermedio, pero sí hay algo que es similar a eso, que es una maniobra cognitiva, ¿sí? Que se llaman, lo que ustedes conocen como distorsiones cognitivas, que sería el proceso. Entonces, estas creencias intermedias ayudan al paciente a enfrentar la creencia nuclear. Las creencias nucleares son las que influyen en el desarrollo de las creencias intermedias. Y estas creencias intermedias, lo nombrábamos ayer y así empezó Andrés hoy la clase, son las reglas, los supuestos y las actitudes, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una regla? Una creencia es un imperativo. Lo que debo y tengo son dogmatismos.
Los supuestos son creencias condicionales. O sea, creencias sí, entonces. Y las actitudes, podemos decir que son como que nos indican los valores de los clientes y yo lo llamo como las peores amenazas. Por eso ahí tienen el ejemplo. Y es un ejemplo de una regla. Debo rendirme si un desafío parece demasiado grande. Debo hacer las cosas bien. Solo la regla, debo hacer las cosas bien. Debo evitar hacer trabajos muy duros. Debo ser fuerte. Debo evitar que me conozcan. O tengo que esforzarme demasiado para lograr lo que quiero. Esas son reglas. Los supuestos se derivan de esas reglas y decimos que hay un supuesto positivo y un supuesto negativo. El supuesto positivo protege y el supuesto negativo amenaza. Yo sé que algunos de ustedes ya saben esto, pero no todos están, y por eso la primera clase ya yo les pregunté pues cómo estaban para poder nivelar el grupo, pues hay que mencionar todo el modelo. Los supuestos positivos protegen y los negativos amenazan. El supuesto positivo es una creencia así entonces. Si evito que me conozcan, no se darán cuenta que soy defectuosa. Y el negativo es, si me conocen, se darán cuenta que soy defectuosa. ¿Qué sucede? Cuando la regla triunfa, pues cuando la regla se cumple, aparece este supuesto. Pero cuando la regla falla, aparece este supuesto. Si aparece este supuesto, se activa la creencia nuclear. ¿Cuál es la probabilidad de que si una regla es un dogmatismo, se cumpla? Mínima. Va a fallar muchas veces, por tanto va a aparecer su peor amenaza. ¿Cierto? Entonces, ¿hay alguna inquietud hasta ahí? Ah, bueno, se me olvidó decirles una cosa aquí muy importante. Aquí faltó la amenaza. ¿Qué es la amenaza? Por ejemplo, es horrible fallar, es como lo más doloroso para el paciente, es horrible quedarme sola, es horrible mostrarme débil, es horrible que me conozcan. Muy bien, entonces, digamos por aquí. Estas creencias intermedias y las fundamentales, ¿cómo surgen? Ana, ¿me escuchas? Sí, sí. Ve, su merced, es que me perdí un poquito cuando la regla falla, cuando la regla se acepta, ¿es lo que decías? Por ejemplo, entonces miren, recuerden que me vuelvo acá. Las creencias intermedias surgen para enfrentar la creencia nuclear. Le ayuda al paciente a vérselas, o sea, por eso se desarrollan, por eso se dice que están como al servicio de la creencia nuclear. Entonces, si la regla es un dogmatismo, debo hacer todo bien. ¿Eso es posible? No es posible hacer todo bien, por tanto la regla va a fallar, pero la persona se va a esforzar para hacer todo bien. Cuando lo logra, pues va a salir el supuesto positivo y es, si hago todo bien, entonces quiere decir que soy buena. Pero como no es posible hacer todo bien, pues va a salir su peor amenaza, que es horrible fallar, por ejemplo. Cuando el paciente falla, aparece su amenaza, por tanto, el supuesto negativo. Si fallo, quiere decir entonces que soy un incompetente.
O si me conocen, se darán cuenta que soy un defectuoso. ¿Es claro? Sí, señora. Muy bien. Entonces, ¿cómo surgen las creencias fundamentales, las creencias intermedias? Yo les estaba haciendo la analogía de la biblioteca. Pero digamos que la interacción con padres, hermanos, coetáneos y el mundo en general van a estar influidas por aspectos temperamentales, biológicos. Y ya eso empieza a hacer como un filtro de información. Por decir algo, si un niño tiene un temperamento lábil y tiene un ambiente hostil, probablemente el niño, por funcionalidad, construye una información y es que él es vulnerable y que es mejor ceder ante los demás para que no lo dejen solito, ¿cierto? Porque o le pueden hacer daño o algo así. Pero si yo tengo un niño con un temperamento hostil y está en un temperamento, en un ambiente hostil, probablemente este niño saque como estrategia y construya una información de que debe atacar antes de que lo ataquen a él. Ahí se van formando los significados o representaciones mentales. Las creencias, entonces dicen, llevan los significados a sus creencias. Esas son las creencias o los esquemas que se van formando que pueden variar en cuanto a la precisión, a la funcionalidad. Se dice que esas creencias que se van formando son funcionales en un momento de la vida, porque si ese niño aprendió a atacar, pues seguramente fue funcional para él en ese momento, ¿cierto? Estas creencias disfuncionales son aprendidas. Hay creencias más realistas y más funcionales que son las que vamos a utilizar para ayudar a tener más resiliencia, para que tenga más efectividad el tratamiento. Entonces, el objetivo es identificar las funcionales y modificar las desadaptativas. Eso es lo que necesitamos. Digamos que todas las personas tratan de encontrar como un sentido a la vida pues de cada etapa, en cada etapa del desarrollo, pues buscan adaptarse. Una teoría, una frase de Charles Darwin que dice, no sobrevive el más fuerte, sino el que más logra adaptarse a los cambios, ¿cierto? Y los seres humanos somos muy funcionales porque cada uno en el lugar en el que creció usó las estrategias y la información que necesitaba para poder adaptarse al mundo que le tocó vivir. No necesariamente tiene que ser nocivo, ¿cierto? Porque uno piensa siempre en las creencias nucleares como si fueran ambientes absolutamente nocivos, no, a veces son ambientes demasiado buenos. Entonces, la mente como que necesita organizar esas experiencias de una manera coherente para poder funcionar adaptativamente. Y esa organización que hace la mente filtrando la información, pues la forma más rápida es asimilar la información que es relevante y desechar la que no lo es. Y recuerden que todos estos esquemas y creencias van a estar influidas por el aprendizaje y por el temperamento. De ahí es que se empieza a formar la forma en que cada persona ve el mundo, al sí mismo, a los demás. Con el tiempo, esas funcionalidades y esa precisión puede variar. Puede que haya sido funcional en una etapa de su vida ser hostil, pero puede que en otra no, pero siguió siendo hostil. Y ya hoy no le funciona. Y por eso hoy es disfuncional. ¿Cierto? Entonces, dentro del tratamiento es muy importante ver que esas creencias en un momento dado también le pudieron haber servido. Esas intermedias, incluso en el presente también le sirven. El problema es que son excesivas e inexactas en algunas ocasiones. Cuando son desadaptativas, en la mayoría de las ocasiones son o parcialmente o totalmente falsas. Cuando los pacientes aprenden a significar los hechos de una manera más constructiva, pues van a tener más posibilidad de adaptarse a las circunstancias. Se dice que mayor flexibilidad, mayor salud mental, a mayor rigidez, mayor patología. Nosotros podemos trabajar directa o indirectamente en esas creencias, tanto positivas como negativas. ¿Por qué digo que indirectamente? Porque hay una etapa cuando uno ya está
ya hizo la evaluación, ya hizo la psicoeducación, ya hizo el trabajo con los pensamientos automáticos, que es el primer nivel, el más superficial y el primero que tenemos que intervenir, pues empezamos la identificación de las creencias. Y cuando empezamos la identificación de las creencias, puede que de una manera indirecta, con los ejercicios que estamos haciendo de diálogo socrático, empirismo colaborativo, estamos tocándolas, las adaptativas y las desadaptativas. Pero también puede pasar que yo dedique una parte de las sesiones directamente a trabajar estas creencias, sea porque tengo que sacar las adaptativas, sea porque tengo que construir con el paciente las adaptativas o porque tengo que hacerle una prueba pues de realidad a las desadaptativas, buscar su validez, buscar su evidencia. Y todo eso se va haciendo desde el inicio del tratamiento. Las creencias se van trabajando indirectamente desde el inicio del tratamiento y más directamente ya en la parte intermedia del tratamiento. Entonces, así tenemos como una jerarquía de las cogniciones. Y es que lo más superficial es lo que ven abajo, que son los pensamientos automáticos que producen reacciones emocionales, comportamentales y fisiológicas. Yo porque puse en todas esas. Lo que pasa es que el libro tiene un error. No sé si es de traducción, pero eso no es fisiológico. No es psicológico, es fisiológico. Bueno, entonces, en el nivel que desencadena los pensamientos automáticos, hay ciertos activadores y el contenido, a ver, no, el tipo de activador, es decir, de evento, de situación, va a tener que ver con el contenido esquemático. Me explico. Si mi esquema es de indefensión, soy un inútil, los activadores, los eventos o las situaciones que tengan que ver con el logro, con las tareas, con el éxito, son los que pueden activarme pensamientos automáticos negativos. En un nivel más intermedio, como decíamos, las creencias intermedias, y en un nivel más profundo, las creencias centrales. Entonces, ¿qué sucede? Como les decía, los activadores pueden ser internos y externos, no solamente externos. Y esos activadores pueden ser, por ejemplo, el divorcio, perder un trabajo, o simplemente tener una imagen de que el jefe me está llamando a despedirme o pensar que el jefe me va a despedir. Eso también es un evento, eso también es una situación, un recuerdo, evocar un recuerdo, una imagen que va en el carro y el carro se volcó, una emoción, sentir que estoy aburrido. O sea, cuando las personas son intolerantes al malestar, cualquier emoción los activa. Cualquier emoción los activa. Un comportamiento como quedarse en la cama. Yo porque estoy aquí perdiendo el tiempo. Una experiencia psicológica o mental como sentir los latidos del corazón o sentir que estoy mareado. Eso también es fisiológico. Muy bien. O sentir que estoy mareado o que sentir que estoy fuera de mí, también pueden ser como eventos desencadenantes, se llaman activadores o desencadenantes de pensamientos automáticos. Aquí yo no estoy hablando del precipitante del trastorno, sino de las cogniciones típicas del paciente. Entonces, el modelo cognitivo más complejo es entender la cadena causal, la explicación de la cadena causal, y es hablar de las condiciones necesarias y suficientes, entendiendo eso como factores de vulnerabilidad, predisposición y precipitantes. Es decir, entonces, para que se forme un trastorno depresivo, no basta con un hecho. Dice, es que se deprimió porque la novia lo dejó. No se deprimió porque la novia lo dejó. Ese fue el precipitante, pero no es la causa. ¿Por qué? ¿Qué hace que una persona se deprima porque la deja el novio y otra no? Detrás de ese precipitante, que es el estresor, como lo acabamos de ver, está la vulnerabilidad psicológica. Esa vulnerabilidad psicológica son las creencias desadaptativas
que se activan por esos estresores ambientales. Cuando se activa, empieza todo un procesamiento sesgado de la información en pro de ese esquema disfuncional, unido a ciertas predisposiciones biológicas, la herencia, bueno, o cualquier otro tipo pues, de factor biológico. Y también porque dentro de esta cadena causal están los factores de mantenimiento, los factores de perpetuación, que pueden estar de alguna manera incluso generados por el mismo paciente. Por ejemplo, tiene un esquema de privación afectiva, consigue una relación, está bien, sus creencias adaptativas, soy querible, soy amable, estoy bien, y por allá siente un cambio en su pareja y empieza a sentir inseguridad, ansiedad, porque el pensamiento automático es, ¿será que está aburrido conmigo? ¿Será que ya no quiere estar más conmigo? ¿Será que me va a abandonar? ¿Será que no me quiere? O sea, un montón, es como una cadena de cogniciones, unas más profundas que otras. Y cuando se activan esos procesamientos, ese esquema de privación y abandono, todo el procesamiento empieza a ser sesgado. Pero el mismo paciente empieza a tener comportamientos o patrones de conducta desadaptativos que terminan perpetuando el esquema. Empieza a demandar, empieza a reclamar, empieza a celar, lo que hace que genere en el otro precisamente eso. Y eso, entonces nosotros también tenemos que identificar los factores de mantenimiento. Bueno, vamos a hacer la pausa activa ahí antes de empezar ese diagrama de conceptualización, ¿les parece? Vamos a terminar a las 38, a las 53. Volvemos, ¿listo? Señora. Listo. Listo, gracias. Listo.